saludo para los pregoneros de todo mi corazón. ¿Qué tal, pregoneros? Bienvenidos a una nueva videotransmisión más. Un servidor y amigo Francisco Nal reportándoles para pregoneros. El día de hoy, ya 22 de noviembre del 2021, ya se nos está yendo este mes, mis estimados pregoneros, y esta oposición sigue dando de qué hablar. Es realmente lamentable. Lo único que les faltaba ahora era meterse con el ejército, con la Sedena, con nuestras fuerzas armadas ante pues este nado sincronizado que está haciendo toda esta oposición, empezando por Lili Téllez y algunos medios tradicionales y periodistas también, además de los prianistas. Vean, critican al general Luis Crescencio Sandoval por su discurso en el aniversario de nuestra Revolución Mexicana el día sábado 20 de noviembre. Tomó partido por la 4T el secretario de la Defensa Luis Crescencio Sandoval, dice Lili Téllez. Qué lamentable, ¿dónde quedó la institucionalidad? Enterrada a puros cañonazos de dinero, dice Lili Téllez, de los parásitos de la 4T. Se refiere a parásitos de la 4T y se le olvida a Lili Téllez, o pues, yo creo que se enoja cuando le recuerdan que ella llegó al Senado por Morena. Ese es su pasado y no lo quiere reconocer Lili Téllez. Realmente es lamentable su actitud. Esto es lo que están saliendo a criticar. Comparten la misma imagen esta oposición moralmente derrotada. Pide Sandoval a mexicanos unirse a la 4T. ¿En qué momento en este discurso, que ahorita les voy a mostrar ese fragmento de video de este discurso del general Luis Crescencio Sandoval, en qué momento llamó a pedirse a unirse a la 4T o afiliarse a Morena, como ya salió también Pedro Ferriz Hijar a decirlo en sus redes sociales? Es realmente lamentable el papel de los periodistas y de estos prianistas. El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, exhortó a unirse al proyecto de la 4T. Pues ahí lo tienen, la envidia te corroe, le dicen a Lili Téllez. Es realmente lamentable el papel que están asumiendo y por esto va a solicitar a comparecer ante el Senado al secretario de Defensa una vez más, Luis Crescencio Sandoval. Dice: solicitaré al que el secretario de Defensa comparezca en el Senado. Debe explicar por qué hace política y promueve a la 4T. La ley orgánica de la Administración Pública Federal no le da esas facultades. También debe responder por los contratos que ha asignado. Vean nada más cómo enseguida salen en este nado sincronizado y todo por la publicación, este supuesto reportaje en un nuevo montaje de Carlos Loret de Mola en Latinus con una reportera, una periodista que trabajaba en Reforma. Vamos a verlo porque realmente lamentable el papel. Se basan siempre en las investigaciones de Carlos Loret de Mola. Este es el nuevo mega escándalo de Carlos Loret de Mola y qué casualidad, como les comento, que en pleno aniversario de la Revolución salen con esta pues supuesto reportaje, supuesta investigación. El escándalo de Santa Lucía: el ejército dio contratos millonarios a empresas fantasma, no existen direcciones ni dueños, hasta una empresa que renta juegos infantiles resultó proveedora de tractocamiones. Este es el reportaje de la reportera Isabela González Bonhauske. Isabela González, que pues pertenecía a Reforma y ahora está con Latinus, con Letrinus de Carlos Loret de Mola. Ahí lo tienen, esa fue su noticia bomba esta semana pasada, en pleno aniversario de nuestra revolución. Y qué casualidad que se van ahora en contra del ejército, en contra de nuestras fuerzas armadas, porque tienen a su tarea pues el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y otras obras más, otras mega obras más de esta cuarta transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente López Obrador, dice Isabela González, canceló Texcoco por ser un nido de corrupción y le dio el aeropuerto de Santa Lucía a los militares por honestos. En Latinos revisamos 966 contratos para la construcción de la obra y encontramos empresas fantasma y compañías investigadas. Esto es lo que dieron a conocer en Latinos. Vean nada más, y por eso lo llama, lo cita también
Lili Téllez también debe responder por los contratos que ha asignado. Pues para que vean cómo es este nado sincronizado, mis estimados pregoneros. Y así siguió Lili Téllez, lista la solicitud oficial para que venga a comparecer al Senado el secretario de la Defensa. Así sale a hablar Lili Téllez. Vean nada más lo que acaba de compartir, lo que pues la petición de que pues vaya a comparecer al Senado. Senadoras son Olga Sánchez Cordero Dávila, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, senadora de la República Lili Téllez por el estado de Sonora en esta legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos, y pues todo lo demás que ya sabemos que pues nombra las fracciones, etcétera, etcétera. Es el proposición con punto de acuerdo en el que se solicita que con la comparecencia del secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, para que explique a esta soberanía por qué hace política e informe sobre los contratos otorgados para la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Vean nada más cómo enseguida se sustentan en las investigaciones de Carlos Loret de Mola, de Latinos. Y eso es de siempre, esto no es nuevo. Vean nada más cómo solitos se exhiben. Por esa dependencia a su cargo al tenor de las siguientes. Vean nada más, vean todo lo que publicó, lo que redactó Lili Téllez. Increíble. Vean nada más lo que dice, mis estimados pregoneros. El 20 de noviembre de 2021 se llevó a cabo la ceremonia del 111 aniversario de la Revolución Mexicana. Fue encabezada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y en ella participó el secretario de la Defensa Nacional, general Luis Crescencio Sandoval González. Durante su intervención, el general Sandoval, en su calidad de titular de la Secretaría de Defensa Nacional, manifestó que las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional vemos en la transformación que actualmente vive nuestro país el mismo propósito de las tres primeras transformaciones: el bien de la patria. Se enfoca en desterrar la corrupción, procurar el bienestar del pueblo, el progreso con justicia, la igualdad del crecimiento económico, educación, salud y seguridad, entre otros rubros. Como mexicanos es necesario estar unidos en el proyecto de nación que está en marcha, porque lejos de las diferencias de pensamiento que pudieran existir, nos une la historia, el amor por la tierra que nos vio nacer y la convicción de que solo está trabajando en un mismo objetivo. Podremos hacer la realidad de México, esta realidad que cada día sea más prometedora. Esto es lo que está alegando Lili Téllez y toda esta oposición que no les pareció, y donde invitan a sumarse a la 4T o sumarse a Morena, dicen otros más. Es lamentable este gran discurso que en un momento les voy a presentar, pues solamente llamó a la unidad, a trabajar por un mismo México en medio de esta conmemoración del 111 aniversario de nuestra Revolución Mexicana. Pero vean nada más cómo son estos medios tradicionales y esta oposición moralmente derrotada. Vean nada más de lo que se está quejando Lili Téllez. Y las anteriores declaraciones del secretario de Defensa Nacional resultan contrarias a las facultades y obligaciones que como titular del ramo tiene. Sus funciones deben de ser estrictamente institucionales y apegadas al marco jurídico que rige su actuar, el cual no le confiere de promoción hacia ningún proyecto de gobierno ni partido político alguno. El general Luis Crescencio Sandoval de ninguna manera debió ni debiese de involucrarse en cuestiones políticas, porque además de violar el principio de legalidad, dado que las autoridades solo pueden hacer lo que la ley les permite, y de hacerlo como es el caso, pone en riesgo la imparcialidad que se necesita para organizar, administrar y preparar al ejército y a la Fuerza Aérea en los términos que se indican en el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, relativo a los asuntos que les corresponde despachar a la Secretaría de la Defensa Nacional. Por su parte, dice Lili Téllez, la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en su artículo primero, indica que el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos son instituciones armadas permanentes que tienen las misiones generales siguientes: defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación, garantizar la seguridad interior, auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas,
realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país y en caso de desastre prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas. Y vean nada más, pues esto que dice Lili Téllez, que alega, pues es todo lo que hace el ejército en estos momentos y en un papel realmente importante, fundamental que le ha pues prácticamente dado el presidente Andrés Manuel López Obrador, de servir al pueblo, de servir a los mexicanos. Entonces, ¿de qué nos habla Lili Téllez? Asimismo, el general Luis Crescencio Sandoval cometió una clara violación a la ley de disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, especialmente a su artículo 17, que establece lo siguiente: queda estrictamente prohibido al militar en servicio activo inmiscuirse en asuntos políticos directa o indirectamente, salvo aquel que disfrute de licencia que así se lo permita en términos de lo dispuesto por las leyes, así como pertenecer al estado eclesiástico o desempeñarse como ministro de cualquier culto religioso sin que por ello pierda los derechos que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y sigue Lili Téllez, vean nada más, otro punto más. Por otra parte, el general Sandoval también debe de informar y explicar todo lo relacionado con los contratos que la Sedena ha otorgado a distintas empresas en el marco de la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en donde se han detectado una serie de irregularidades que no se pueden soslayar. Vean nada más cómo fundamentan todo esto en el reportaje de Carlos Loret de Mola en su programa. Vean nada más, y aquí lo menciona en su punto número 8, la plataforma Latinos, en el programa que conduce el periodista Carlos Loret de Mola del 18 de noviembre del 2021, hizo pública los resultados de una investigación de la reportera Isabela González, en donde se informó que, vean nada más, se están agarrando de este reportaje. Es realmente lamentable el nivel. Vean lo que está pues alegando Lili Téllez. Latinos hizo una revisión a 966 contratos entregados por los ingenieros militares del ejército encargados de la construcción del nuevo aeropuerto y encontró empresas fantasma, como las direcciones inexistentes, lugares que no hay, compañías acusadas de desvío de recursos que reciben contratos, proveedores dedicados a rentar juegos infantiles, a los que les rentaron tractocamiones y hasta un señor en una pequeña trapalería que según los papeles es el principal contratista del aeropuerto, dice este reportaje. En el punto número 9 dice Lili Téllez, el reportaje completo con la descripción de los contratos de imágenes para conocer mejor las irregularidades que se han detectado se puede ver en la siguiente dirección electrónica, dice Lili Téllez, y adjunta este link, esta dirección del video de Carlos Loret de Mola. Vean nada más, hasta menciona los minutos en donde lo pueden checar. Los hechos que en ese reportaje se presentan son graves y constituyen actos de corrupción y pueden ser constituidos de distintas faltas administrativas y de delitos que necesitan investigarse y sancionarse. Si uno de los postulados del actual gobierno de México es el combate a la corrupción, entonces el titular de la Sedena tiene que explicar que los criterios y las decisiones que se tomaron para la adjudicación de esos contratos, además de ser un tema de interés nacional. Por tal motivo es necesario que el general Luis Crescencio Sandoval González, secretario de Defensa, comparezca ante el Pleno de esta soberanía para que en ejercicio del derecho de información de los mexicanos, de la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, informe y explique el por qué se inmiscuye en cuestiones políticas y todo lo relacionado con los contratos adjudicados en la construcción del nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles bajo la responsabilidad de la Sedena. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición. Ahí lo tienen, mis estimados pregoneros. Atentamente, la senadora de la República, Lili Téllez, la panista Lili Téllez. Pues vean nada más, ahí lo tienen, que pues ¿qué podemos agregar a esto, mis estimados pregoneros? Es realmente lamentable, es de risa lo que ahora sale a decir Lili Téllez. Lista la solicitud oficial para que venga a comparecer al Senado el secretario de la Defensa. Y bueno, ante todo esto, esta es la parte del discurso que no les gustó para nada del secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval. Vamos a escucharlo.
Por ello, jamás escatimaremos en el servicio que prestamos a la patria, porque los esfuerzos que realiza su gobierno tienen origen en las necesidades legítimas de la mayoría de los mexicanos. Así pues, a punto de iniciar la segunda mitad de la administración y en el marco del 111 aniversario de la Revolución Mexicana, los soldados, marinos y guardias nacionales le refrendamos nuestra lealtad y compromiso de seguir trabajando en los proyectos que se nos han encomendado con honestidad, integridad, disciplina y profesionalismo. Tenemos claro que las Fuerzas Armadas son instituciones fundamentales para alcanzar los objetivos e intereses nacionales. En tal razón, a través de los sistemas educativos y de adiestramiento militares y navales, continuaremos fortaleciendo las capacidades que están orientadas al cumplimiento de ese fin. Apreciable auditorio, cada una de las transformaciones nacionales ha significado un cambio profundo y ha tenido un propósito definido: el bien de la patria. Particularmente la Revolución Mexicana, iniciada por don Francisco I. Madero y continuada por don Venustiano Carranza, dio fin a un régimen caduco que propiciaba grandes desigualdades y en el que los más desfavorecidos eran campesinos y obreros principalmente. Pero sobre todo avivó la esperanza de toda una nación que aspiraba a una vida democrática con igualdad y justicia social. Preceptos que se vieron consolidados en la Carta Magna de 1917. En este sentido, las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional vemos en la transformación que actualmente vive nuestro país el mismo propósito de las tres primeras transformaciones: el bien de la patria. Se enfoca en desterrar la corrupción, procurar el bienestar del pueblo, el progreso con justicia, la igualdad, el crecimiento económico, educación, salud y seguridad, entre otros rubros. Como mexicanos, es necesario estar unidos en el proyecto de nación que está en marcha, porque lejos de las diferencias de pensamiento que pudieran existir, nos une la historia, el amor por la tierra que nos vio nacer y la convicción de que solo trabajando en un mismo objetivo podremos hacer la realidad de México, esta realidad que cada día sea más prometedora. Por lo que respecta a las Fuerzas Armadas, continuaremos poniendo todo el empeño en el cumplimiento de las misiones y tareas que tenemos encomendadas, porque estamos seguros de que ese es el camino para que nuestro país siga desarrollándose. Y pues sí, así de cínicos y sin vergüenzas estos prianistas encabezados por Lili Téllez y varios periodistas más. Y así lo presume también Lili Téllez. Pues no nos debe extrañar, no nos debe pues causar sorpresa, porque desde cuando Lili Téllez le ha dicho a nuestras Fuerzas Armadas que son edecanes del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es lamentable estas palabras que nuevamente sale a decir Lili Téllez en contra del Ejército Nacional. Y así lo presume, como les comento, ya se advertía y se los dije de frente en el Senado al secretario de la Defensa, al de Marina y al director de la Guardia Nacional. No les da vergüenza, señores, y publica este video. Vean nada más. No les da vergüenza, señores. No les da vergüenza, señores. Les invito a que porten ese uniforme, no solo con gallardía, sino con lealtad a la patria. Las prendas y las estrellas no significan nada si quien las viste no tiene carácter para defender a los mexicanos. No les da vergüenza, señores. No les da. Pues ahí lo tienen, pregoneros. Ustedes tienen los mejores comentarios acerca de esta videoinformación. Así sale a arremeter ahora Lili Téllez nuevamente en contra del secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval. Y pues sí, vean nada más cómo lo presume cínica y desvergonzadamente. Y bueno, pregoneros, así también pues todos los medios y algunos medios tradicionales y algunos periodistas pues lo dan a conocer.
muy serio, olvidémonos de las anécdotas y ocurrencias, esto sí es un cambio de fondo y no para bien. Meter a las Fuerzas Armadas a un proyecto partidista personal es de las peores ideas, una de las consecuencias más graves. Pues vean, no tengo memoria de algún general abiertamente apoyando un proyecto político de esta forma, dicen. Las Fuerzas Armadas no pueden tomar partido, jamás, no deben, lo prohíbe la ley y nadie por encima de la ley. Romero Hicks, este panista, sale a decir que lamentables y preocupantes las declaraciones del secretario Luis Crescencio Sandoval, donde sugiere unirse a un proyecto político. Las Fuerzas Armadas tienen un papel fundamental de Estado para que en México haya libertad y pluralidad de ideas, no un pensamiento único y autoritario. Pues ahí está, así es el nado sincronizado de esta oposición en estos momentos. Nada más eso faltaba, que se vayan en contra de nuestras Fuerzas Armadas. Como acaban de escuchar en el video que les presenté del discurso de Luis Crescencio Sandoval, el secretario de la Defensa, solamente llamó a la unidad, a seguir trabajando por México y reafirmó, la verdad, con un gran discurso, la lealtad del ejército para con los mexicanos y ante nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero vean, así ya no saben ni qué sacar esta oposición, ya no saben ni qué inventar. Es realmente lamentable el papel de esta oposición. Hasta Gustavo de Hoyos, este cofundador de Va por México, este compadre, compinche de Claudio X González. Las Fuerzas Armadas fortalecen a la patria con lealtad, no con militancia ideológica y sectaria. Su alto mando debe al presidente lealtad institucional, no sumisión personal. Con sus inauditas declaraciones, el secretario de la Defensa deshonra su investidura. Pues qué les puedo decir, mis estimados pregoneros, así esta oposición realmente lamentable. Hasta pues sí, no podía faltar Denis Dresser alerta. La Suprema Corte debe poner un límite al uso desmedido, opaco y sin control que este gobierno ha hecho de las Fuerzas Armadas, particularmente en funciones relacionadas con la seguridad pública. Pues ahí lo tienen, mis estimados pregoneros. Vean nada más, les digo que todos compartieron esta misma publicación, esta misma información, como lo dio a conocer Reforma. Todos agarraron esta misma imagen, este mismo screenshot para salir a despotricar ahora en contra del ejército. Pues ahí lo tienen, mis estimados pregoneros. Realmente lamentable el papel de esta oposición. Solamente esto faltaba de que ahora se metieran en contra del ejército nacional. Y bueno, pregoneros, es la información que les traigo por el momento. Más adelante más información y más videos. Si la información les gustó, ayúdanos con ese poderosísimo like y compartan la información. Y recuerden que la noticia está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en un siguiente video. Que sigan pasando un excelente día. Hasta luego.